Hola, te damos la bienvenida a este podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud, un espacio de conocimiento creado para promover el diálogo entre saberes y enriquecer nuestra comprensión del mundo de la salud. En este episodio hablaremos sobre una experiencia desde la docencia que invita a futuros profesionales de la salud a reflexionar sobre el respeto por la diversidad cultural y la comprensión de las prácticas de cuidado tradicionales. Bienvenidos a todos a este segundo episodio de nuestro podcast Hablemos de Partería. Hoy me encuentro muy feliz por estar en este espacio acompañada de nuestro invitado especial que va a ser ponente dentro del contexto de nuestro simposio intercultural de partería. Gerson Penagos, cuéntanos, ¿quién eres? Hola, un gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Gerson Penagos, mi pronombre es él. Mi autorreconocimiento étnico-racial es indígena del pueblo Nasa. De formación soy médico, soy magíster en salud pública, soy docente catedrático en temas de salud pública, enfoque intercultural en la Pontificia Universidad Javeriana Cali y me dedico como consultor en salud sexual y reproductiva para grupos étnico-raciales. Gerson, es un placer tenerte aquí en este espacio, que estás en la Universidad de los Llanos. ¿Cómo te ha tratado nuestra ciudad? ¿Cómo ha sido ese acercamiento a nuestra institución? Hace año, 2 meses, vengo en una conversa profunda y bonita con las docentes del programa de enfermería y ya había una expectativa de cómo era la dinámica universitaria y el contexto de territorio. Entonces, llegar a la universidad es muy bonito por la intención que tienen de hablar de estos temas y un poco también la propuesta de transversalizar la interculturalidad y la perspectiva del cuidado cultural en los programas de ciencias de la salud de esta universidad. Entonces, es una oportunidad maravillosa de poder estar acá. Sabemos que en tu papel como docente catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, eres agente constructor a través de una asignatura especial que abarca un tema muy específico. Quisiéramos saber un poco desde tus palabras y desde tu experiencia sentida y vivida, cómo ha sido este recorrido, de qué se trata ese tema tan profundo que tratan a través de esa asignatura y cómo ha sido tu papel como agente formador de estos nuevos individuos que prontamente serán quienes protagonicen el panorama del sistema de salud de nuestro país. Ok. La asignatura se llama Interculturalidad y Salud. Hace parte del Departamento de Salud Pública del programa que se oferta para estudiantes de medicina, enfermería y nutrición. Y tiene como dos razones profundas. La primera es uno como persona que ha sido históricamente racializado y que acompaña a otras personas que han sido históricamente racializadas, no solamente por otros espacios y otros entornos comunitarios e institucionales, sino también por el sistema de salud. Y en ese sistema hay un talento humano de salud. ¿Cómo le damos las herramientas, los conocimientos y la sensibilidad para acompañar a esta diversidad que ya existe en Colombia y que constitucionalmente pues ya es reconocida? Entonces, desde ahí ya hay una necesidad, ¿no? Un país diverso con un talento humano que va a acompañar este país diverso y cómo le acercamos estas herramientas. Hay dos elementos también grandes y es cómo convences a, a un enfoque de cuidado muy conservador, muy hegemónico, que es la forma biomédica de entender la salud y el cuidado. Y este enfoque biomédico es muy resistente a los saberes y las prácticas tradicionales y a la dinámica misma de cuidado que tienen los grupos étnico-raciales en el país. Entonces, ¿cómo convences a un departamento, a una universidad, a una institución formadora de que esto es necesario? Y desde ahí hay que hablar de datos, ¿sí? Entonces, justamente la ponencia que hoy traemos acá a la universidad se llama Cerrar brechas, acercando saberes, porque hay que entender que existen brechas. Entonces, ¿cuáles son esas brechas? Pues hay muchas formas de analizarlas, pero hay tres datos grandes que hay que seguir haciendo eco y cómo lo ponemos en intención académica, pero también institucional. El primero es la morbimortalidad materna en grupos étnico-raciales. En Colombia, 4 veces más se muere una mujer indígena durante el embarazo, el parto y el puerperio, en comparación a una mujer que no tiene autorreconocimiento étnico-racial. Y eso es totalmente injusto.
¿sí? ¿Qué hace que ellas mueran más? Entonces, que es el mismo sistema de salud, es el mismo talento humano en salud, es la misma formación, pero ¿por qué se mueren más? Y eso mismo pasa con la población negra, afrodescendiente y raizal y palenquera. 2 veces se mueren más en comparación a quienes no tienen un autorreconocimiento étnico-racial. Entonces, algo falta. Claro, algo está pasando con esas poblaciones. Y no es Tiene que ser visibilizado. exacto, entonces no es un tema institucional, es un tema no es un tema técnico, es un tema de apertura, de sensibilidad y es la necesidad de la perspectiva y la competencia intercultural. Y hay otros 2 datos que también son muy necesarios y uno, es la violencia obstétrica, que no solo afecta a las mujeres o las personas gestantes que tienen un autorreconocimiento étnico-racial, sino muchas experiencias negativas de muchas mujeres hoy nos dicen, el médico o el profesional que me acompañó no fue sensible a mi necesidad, a mi sentir y a mi dolor y me violentó, ¿sí? Pero cuando escuchamos más a las mujeres de que hacen parte de grupos étnico-raciales, ellas lo dicen con mayor fuerza, ¿sí? No se pudo comunicar conmigo porque no sabe mis lenguas tradicionales, pero también no respeta las formas en las que yo culturalmente he aprendido a parir, porque yo me muevo pariendo, porque yo no, mi parto no es acostada, mi parto es moviéndome, en cuclillas, sentada, acompañada, y eso no pasa en el espacio institucional. Entonces, eso también es violencia. Puede que no haya un grito, puede que no haya una palabra que ofenda, pero simbólicamente, al yo no reconocer para mí lo que es importante cuando estoy pariendo, eso también hay una violencia simbólica que también es obstétrica, ¿sí? Y por último, es que si bien puede que eh, esta universidad y muchas universidades son conscientes y sensibles a que esta competencia hay que traerla, no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces el concepto de interculturalidad teóricamente está muy bien construido, hay un marco teórico y conceptual que te dice, bueno, ¿qué es la interculturalidad? Pero eso cómo funciona, cómo se implementa, cómo la llevo a la dinámica misma del cuidado institucional. Entonces es de ahí, pues hay que empezar a practicarlo, hay que llevarlo al aula, hay que llevarlo al centro de salud, hay que llevarlo al hospital. Entonces, reuniendo esto, es que si quiero reducir los indicadores de morbilidad y mortalidad materna en personas que hacen parte de grupos étnico-raciales, si quiero reducir, erradicar la violencia obstétrica y quiero tener un talento humano en salud que es más sensible, hay que construir una asignatura que empiece a hablar de estos temas en el aula y vamos a tener un talento humano más sensible a esto. Y desde ahí convencimos a este departamento y ya esta asignatura lleva 7 años en la universidad. Y eso ha sido, pues, un gran trabajo poder construir este puente a través de, pues, ese reconocimiento de la institucionalidad por la necesidad de abarcar ese tema de manera específica en este talento humano, pero sabemos que también surgen retos a través de los estudiantes. Ya pasamos ese reto de, bueno, sí, es necesario involucrar esta materia dentro de su formación, pero ¿cómo sensibilizamos a esos estudiantes? ¿Cómo nos aseguramos de que esas barreras que muchas veces imponen por la trayectoria o por ya el esquema institucional que se ha venido manejando durante tanto tiempo, cómo hacemos que esos estudiantes atraviesen esa barrera y realmente se sensibilicen en estos temas? Hay un tema muy importante y es que esta no es una asignatura transversal en el programa de formación, es una asignatura electiva. Entonces, las y los estudiantes deciden si la toman o no. Entonces, un primer reto es cómo seduces, cómo los enamoras, cómo les dices, esto es importante en mi proceso de formación. Entonces, construir la asignatura fue muy retador, porque toca no solamente tener todas estas herramientas teóricas, conceptuales y prácticas que le den las herramientas necesarias a este talento humano en salud, sino que necesitamos que vayan que matriculen la asignatura. Y es una decisión autónoma de la y el estudiante. Entonces aquí construirlo requirió varias cosas. Y es primero, es una asignatura de 3 créditos. Entonces, 3 créditos, maravilloso, ¿sí? Entonces hay una intención, es como, yo así te atraigo, entonces tomo la asignatura. No sé qué es, pero 3 créditos los necesito. Me llama la atención. Exacto. Entonces llegan, bien. Estando ahí, ¿cómo los enamoras?
porque no se trata solamente de que matricule la asignatura, sino que logremos cumplir los objetivos que están ahí. Entonces aquí es cómo lo haces, cómo acercas conocimientos conceptuales, pero también cómo lo haces práctico. Entonces, haciendo una encuesta, las y los estudiantes de programas de salud quieren que todo sea muy práctico y muy clínico. El 60% es, yo quiero llevar eso a temas de hipertensión, diabetes, ¿sí? Cosas que a mí me interesan en mi proceso de formación como en medicina o en enfermería. Bien, ¿cómo acercamos esto? Lo segundo es que yo voy a los hospitales, a los centros de práctica y practico esto. ¿Cómo se practica la interculturalidad? Entonces, esta es una asignatura de 16 sesiones. Esas 16 sesiones se dividen. Hay 5 encuentros magistrales. Esos 5 encuentros magistrales buscan lo siguiente, como el contenido temático, y es, uno, entender qué es la interculturalidad conceptualmente, a qué responde el concepto, porque hay que entenderlo. Hay un proceso histórico que no ha sido voluntad de las y los tomadores de decisiones ni de la misma institucionalidad, sino que es un ejercicio de movilización colectiva de los grupos étnico-raciales que históricamente han sido racializados, que te dicen, esto hay que llevarlo a los espacios institucionales. ¿Sí? Necesitamos que me reconozca. Entonces, constitucionalmente, la Constitución del 91 dice, Colombia existen, es un país pluriétnico y multicultural, existen los grupos étnico-raciales, pero así una exigibilidad de los mismos pueblos. Ahora, ¿esto cómo lo llevas a otros espacios? Entonces, hoy en Colombia existe un sistema de salud indígena, que es el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural, SISPI. Pero vuelvo y menciono lo mismo, no ha sido voluntad de los tomadores de decisiones, sino que ha sido un ejercicio de movilización colectiva de esto hay que incluirlo en el sistema de salud, hoy se incluye en el sistema de educación y cómo lo incluimos en otros entornos importantes como país. Entonces, entender la interculturalidad, entender qué es la medicina tradicional, entender qué es la partería tradicional, entender cómo se usan las plantas medicinales, cuántas existen, cómo se usan, por qué las personas los usan, cuáles son las experiencias positivas alrededor de las plantas y por último, qué herramientas de interlocución existen para yo conversar con una persona que tiene una historia distinta a la mía de cómo ve el mundo, de cómo entiende el mundo, pero también cómo entiende el cuidado, ¿no? Entonces, esas son como las primeras sesiones teóricas, son virtuales. Entonces, también esto hace que estén conectados. Hay unas otras herramientas para mantenerlos ahí atentos, ayudas, digamos que hay una caja de herramientas de videos de proyectos que existen alrededor de la partería tradicional. Entonces ellos conversamos alrededor de esto y esto pasa en Colombia, profe. Profe, ¿en Colombia hay un sistema de salud indígena? Sí, existe. ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? Entonces, que lo vean, que se cuestionen, acerca el concepto teórico y lo hace más cercano y el estudiante. Y hay otros dos momentos, ¿sí? Unos momentos prácticos. Al inicio, llevarlos constantemente al aula, no llegaban con toda la motivación, ¿sí? Entonces poner 5 sesiones de algo que desconocían, a veces hacía que se fueran un poco resistentes. Entonces quedamos en 3. Los 3 momentos presenciales que son prácticos, que son en un espacio de simulación clínica que tiene la universidad, vamos a aprender cuáles son las formas y las posiciones en las que se puede parir y ustedes van a aprender cómo atender un parto en vertical, cómo atender un parto en cuclillas, cómo atender un parto acompañado. Esto que hacen los grupos étnico-raciales, ¿cómo funciona? Entonces se asusta, ¿no? Entonces como doctor, pero si yo cuando voy al sitio de práctica clínica, la paciente se acuesta, es más seguro para mí por recibir el bebé. Pero aquí, qué miedo, ¿Qué voy a ¿sí? Se me hacer? va a caer, ¿no? Entonces aprendemos que hay otra gestión del espacio, hay otros insumos que se necesitan. Entonces le pierden el miedo. Entonces esto es muy, muy bonito porque no solamente es un concepto de que, ay, sí, las mujeres indígenas, su parto es en vertical, sino aquí aprendí que si me pasa a mí, cuando la mujer indígena quiera parir en vertical, lo puedo atender en vertical. Y hay otras 2 sesiones que es cómo se usan las plantas medicinales, para qué sirven, dónde están, y algo que constantemente pasa, y es que nos preguntan, profe, ¿en Colombia podemos usar plantas medicinales? ¿Sí? Entonces, existe ya un registro INVIMA de muchas plantas medicinales de uso libre.
Entonces, si el INVIMA, que es nuestra institucionalidad que orienta el uso adecuado de muchas cosas que interactúan en nuestra salud, está diciendo estas plantas podemos usarlas. Entonces, desde ahí les digo, podemos usarlas. Existe un vademecum. Entonces, un vademecum es un libro que contiene medicamentos. ¿Para qué sirve el acetaminofén, el ibuprofeno? También existe un vademecum de plantas medicinales. Entonces, la manzanilla, ay, profe, ya sé para qué sirve, por qué lo usan, cuánto deben usar y qué efectos adversos pueden tener. Entonces, y el estudiante ya es consciente y tiene otra forma de entender la planta medicinal. Y si un paciente me dice, es que yo tomo esto para la presión, doctor, no lo voy a regañar. ¿Usted cómo se le ocurre? ¿Sí? Se va a dañar el hígado, se va a dañar el riñón. Entonces, más bien, entendamos por qué lo usa y cómo acordamos cuál es la mejor forma de usarlo. Y por último, necesitamos que interactúen, ¿sí? Con esos otros grupos étnico-raciales. Entonces, lo difícil es que Cali, llegar a una comunidad étnica es muy lejos y también es muy complicado por el conflicto armado, ¿no? Entonces, este Valle del Cauca, Buenaventura, Cauca, es complejo, ¿no? Entonces, hacer una salida de campo, no, no podemos hacer una salida de campo pues, porque ponemos en riesgo también el bienestar de las y los estudiantes. Entonces, se hacen 2 sesiones virtuales. La primera sesión virtual es muy linda porque las y los estudiantes en grupos exponen temas a asociaciones de partería tradicional, asociaciones de grupos étnico-raciales indígenas, afro, y les digo a ustedes, ustedes escojan el tema. Profe, queremos hablar sobre señales de alarma en el embarazo. Queremos hablar sobre lesiones en piel, temas de dermatología, de medicina interna, y lo hablan, porque consideran que eso hay que enseñarle a las comunidades como de tener mayor cuidado. Después hay un ejercicio contrario, ¿sí? De retroalimentación y de reconocer esa partera y ese médico tradicional también me puede enseñar. Entonces, ellos muy atentos y atentas escuchan lo que ellas y ellos les quieren contar, ¿sí? De cuáles son sus historias de vida. ¿Qué es ser una partera que vive a 8 horas del río? ¿Sí? Y por qué es tan complejo que cuando yo estoy embarazada ya a 8 horas del río, pues no puedo ir al hospital, entonces no es mi culpa, ¿sí? O sea, ¿qué es moverse en un río a las 11 de la noche así tenga trabajo de parto? Entonces, que yo no llegue al hospital y que de una u otra forma pueda tener la complicación acá, no es porque yo no sea consciente del riesgo y no quiere ir al hospital, sino porque hay una barrera estructural que no me lo permite. Y se lo está contando ella. Entonces, la y el estudiante es sensible a esa historia. Entonces, hay una realidad geográfica, hay una realidad cultural y hay una mujer, en este caso la partera, que no siendo su tarea institucional, porque no es su responsabilidad el cuidado materno, no tiene ni siquiera una remuneración, no tiene ni siquiera un reconocimiento institucional como talento humano, está asumiendo el cuidado que debería estar asumiendo el centro de salud. Pero ella está ahí, atenta a su embarazo, atenta a sus signos de trabajo de parto y es la que atiende el parto. De una otra forma, cuando uno ve los indicadores en estos contextos y uno ve cuántos nacimientos hay aquí, incluso en los llanos, cuántos son por parteras, hay una cantidad, ¿no? Que en vez de decir por qué lo atiendes y por qué estigmatizar esta práctica es muchas gracias por hacerlo, porque estás haciendo algo que es una tarea institucional, pero que tú te has puesto la tarea de hacerlo desde la solidaridad, desde el amor y desde la realidad estructural que existe. Entonces, estos espacios de escucha desde la persona que lo vive, de la persona que vive en el contexto, de una otra forma atraviesa las emociones, el estigma y los prejuicios de las y los estudiantes y es, profe, tienes toda la razón. Sí, hay una realidad distinta a la mía y una realidad que necesito conocer, una realidad que necesito acompañar y necesito herramientas para empezar a trabajar eso. Y ya cerramos con 2 ejercicios que son básicamente reflexivos. Entonces, hay una primera tarea y es que pregunten en sus casas cómo funciona la medicina tradicional en sus casas. Y es maravilloso decir, profe, nosotros no somos parte de un grupo étnico-racial, pero mis tías, mis abuelas, todas utilizamos jengibre, manzanilla, apio. ¿Sí? ¿Por qué lo usan? Porque funciona. Entonces, si a ustedes como personas que nos hacen parte de grupos étnico-raciales les funcionan y tienen una experiencia positiva, ¿por qué no darle ese mismo valor al resto del territorio que los usa y que quiere seguirlos usando? Entonces, eso posiciona la necesidad
y digamos un poco lo, lo- los requerimientos de la competencia en el talento humano, pero también que existe un sistema de salud indígena en los territorios. Y ya incluso ahorita va a haber un sistema afro que está ahí, que es tradicional, que es ancestral, que no solo tiene médicos y médicas, sino que tiene saberes y saberes ancestrales y quiero empezar a interactuar con ellos y con ellas. Y que esto va a nutrir mi proceso de formación y me va a hacer un médico, una médica, un enfermero, una enfermera mucho más integral. Entonces, así funciona. Y esa ha sido como la dinámica en la que se vino construyendo la asignatura. Y a través de todo este arduo, porque es un arduo trabajo, pero es finalmente maravilloso, proceso de construcción del aprendizaje y de la formación de estos individuos, ¿cuáles han sido los logros claves que se han identificado con la implementación de estos temas dentro de un contexto universitario como lo es el de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali? Hay tres muy grandes, ¿no? La primera es que la y el estudiante cumple un primer objetivo y es saber que Colombia es diverso, ¿sí? Porque al inicio yo no sabía que Valle del Cauca, este departamento donde básicamente acompaña la universidad, existían estos pueblos indígenas, ¿no? Profe, en Buenaventura y esto, allá hay partería, profe. Entonces, hacer conciencia en Colombia existen 115 pueblos indígenas y existe una población que se autorreconoce como negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. Ese es el primer objetivo. Y sobre eso es que se pregunten ellos y ellas mismas, ¿cuál es mi autorreconocimiento? ¿Sí? Y muchas de ellas es, yo hoy aquí aprendí que yo soy una mujer negra, que yo soy un hombre negro, ¿sí? Porque hablé con mi papá, mi mamá y tengo estas raíces y me siento orgulloso de ser negra, de ser negro, de ser afro, de ser indígena. Entonces, primer objetivo, ¿no? Hacer esa conciencia. El segundo logro es cómo yo cuestiono mi formación. Y eso es muy lindo, sobre todo en temas obstétricos, que es mi campo de experticia. Y es si yo voy cuando yo fui a la sala de práctica y estoy viendo una mujer que está pariendo y el profe me dice que no la deje levantar, ¿sí? Que no deje entrar a su esposo, ¿sí? Que la partera no puede entrar, yo le digo, profe, esto sí es importante, yo tengo los conocimientos y yo la voy a acompañar a ella a poder tener el movimiento que ella requiere, ¿sí? Entonces cuestiona un sistema muy conservador y hegemónico porque sabe que es necesario para esa persona y esto está pensando en el sentir de esa persona. Entonces que un estudiante o un estudiante lo haga, eso transforma el sistema. Entonces si eso se sigue replicando, pues vamos a tener un sistema totalmente distinto. Y un tercer logro es cómo esto comienza a seducir otros espacios, como el estar hoy acá, ¿no? Entonces, que una universidad hoy tenga una asignatura que se está pensando esto, que lo está haciendo práctico, ¿sí? Que lo está llevando a los sitios de práctica y que le está diciendo a otras instituciones, miren, ustedes también acompañan un país diverso, esto cómo hace eco y cómo comienza a polinizar en otras instituciones y decir, bueno, esta universidad también merece una asignatura, ¿no? Y que hoy esta universidad hoy se está pensando cómo construimos una asignatura que fortalezca esta competencia en las y los estudiantes. Y ese al final comienza a ser este logro poderosísimo que al inicio no se pensaba de tener una asignatura como estas. Wow, qué gran trabajo. Realmente lo único que nos queda como duda es cuál es el panorama ya, qué se espera, qué se proyecta con este tipo de trabajo que se ha venido desarrollando en tu universidad y que, como indicas, se puede replicar en otras universidades donde el contexto se adecua totalmente para poder iniciar esa formación intercultural de este futuro talento humano en salud. Es sumamente interesante, sumamente gratificante saber que ya se le está dando visibilidad a estos temas que son los realmente importantes y que las comunidades no solamente se mencionan o se sabe que existen ahí, sino que se ponen en vilo cuáles son las necesidades específicas de estas
de estas pues características propias que tienen cada uno de ellos. Finalmente quisiéramos cerrar este maravilloso espacio preguntándote cuál sería el mensaje que le dejarías a todos pues, los estudiantes, las estudiantes y quienes están formando como futuro personal de salud en nuestra institución. Bien, como asignatura, pero también como la misionalidad que no solo tengo yo, sino tienen muchas otras personas que nos atravesamos por estos sentires, que históricamente hemos sido racializados y que caminamos sobre este proceso político, social, académico, de resistencias y de empezar a ocupar otros espacios, es dos grandes mensajes, ¿no? Y es la primera es conversar, caminar los territorios, conocer estos saberes y prácticas tradicionales, cómo fortalece mis competencias clínicas, académicas, mis conocimientos y me hacen un profesional más integral, ¿sí? Que no solamente tiene en cuenta lo físico, los síntomas, los signos, muchas cosas que está sintiendo la persona, sino que conoce elementos espirituales, elementos contextuales de dónde estoy, de dónde vivo, de los retos geográficos que tengo, y eso me hace un profesional más sensible, ¿no? Y esa sensibilidad la necesita el talento humano en salud en Colombia. Entonces, esta asignatura potencializa esta, así como muchos otros enfoques que requiere el talento humano en salud. Y lo segundo es que hay una oportunidad de hacerlo real. Entonces, en temas de salud sexual y reproductiva, hoy tenemos espacios con adecuación sociocultural de los servicios. Entonces, hoy existe un mobiliario para que las mujeres puedan parir en vertical, ¿sí? Para que puedan parir. Hay mujeres que utilizan lazos y otras cosas. Y hoy tenemos 17 experiencias que nos dicen que eso puede pasar en un hospital, ¿no? Entonces ya no es un tema de que yo aprendí en la universidad y cuando llego al hospital ya no lo puedo hacer. No, ya hoy lo puedes hacer, ¿no? Entonces, entre más sepamos de esto y más yo lo aprenda y lo fortalezca y un poco pula este conocimiento, esta habilidad en universidad, cuando llegue a mi espacio clínico, cuando llegue a, ya sea urbano o rural, lo voy a poder hacer, lo voy a poder implementar con tranquilidad porque el mismo espacio me lo va a permitir. Y la norma técnica está para eso. Entonces, sin miedo y con la tranquilidad de que esto no solamente es una apuesta académica, sino que hoy también es una apuesta de país, es una apuesta institucional, es una apuesta de los grupos étnico-raciales que hoy existen en Colombia. Y entre más conocimiento, apertura y habilidad tenga sobre esto, pues más fácil podemos hacer que esto sea mucho más frecuente, real, sostenible en el país. Gerson, ha sido un placer tenerte hoy en este espacio. Extiendo mi agradecimiento por aportar todos los conocimientos que has adquirido a través de tu formación profesional y tu experiencia como docente en este momento y que hoy hagas parte de la construcción de saberes a través de eventos como los que tenemos hoy en nuestra universidad. Es gratamente reconocido y agradecido. Muchas gracias por estar en el espacio de hoy y a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Esperemos que estén muy pendientes de nuestro próximo encuentro con nuestro invitado. Gracias.